Suscriptores de Análisis Urbano, nuevamente estamos con ustedes. Hoy queremos compartir un tema que sigue siendo de mucha relevancia, un tema que sigue estando vigente, y es lo relacionado a lo que ocurre en la Comuna 10 Centro, lo que ocurre en ella, todo lo que ha significado el poder de las convivir, y digámoslo claramente, cómo están hoy en el 2017. Pero igualmente tratar de entender qué es la convivir frente al verdadero poder de la mafia, el verdadero poder del crimen urbano que controla Comuna 10. Las convivir sirven para unos trabajos, pero también es obvio que hay otros poderes en esta comuna. Tuvimos tiempo de mirar el tema de Altavista, ver cómo está la situación del corregimiento Altavista, Belén Comuna 16 Parte Alta. Esta semana trabajamos fue el tema de los Pacheli de Bello. No vamos a dejar de trabajar ese tema, pero hoy hemos decidido trabajar este tema de las convivir, verlas convivir, cómo está su dominio, su real dominio en la Comuna 10. Les recuerdo a ustedes que la Comuna 10 es una de las zonas más vigiladas de la ciudad de Medellín. La Comuna 10 es un lugar donde hay una gran cantidad de cámaras de seguridad, donde hay muchos cuadrantes, donde están presentes el comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la estación 300, la estación Candelaria, donde está todo el poder formal de la ciudad, la institucionalidad en el centro administrativo La Alpujarra. Pero obviamente, ahí en estos lugares, cerca de estos lugares, alrededor de estos lugares tan importantes de la institucionalidad, hacen presencia las convivir. Las convivir no es un asunto de 5 o 10 grupitos de delincuencia común. Nosotros, en las investigaciones que hemos venido haciendo desde hace muchos años, voy a decir que podemos hablar de unos 15 o más artículos de investigación periodística que hemos trazado sobre el tema de las convivir. Hemos mostrado realmente lo que han sido, cómo se han transformado y cómo podrían estar en la actualidad, en este segundo semestre del 2017. Pero puedo decirles sobre el tema de las convivir, les puedo decir sobre este tema que no son 2 o 3 grupos, como les había dicho. Estamos hablando de un número importante de grupos, unas 35 organizaciones de las convivir, que, hay que decirlo claramente, trabajan el tema del tráfico de drogas, el tema del sicariato, el tema del control, la llamada seguridad, y son en última los encargados de mantener supuestamente el orden en la Comuna 10, la Comuna Centro. Yo más adelante les voy a dejar un título de uno de los trabajos que hicimos recientemente, donde vamos a mostrar, donde ustedes pueden encontrar todo lo que hemos trabajado en las convivir. Pero mientras tanto podemos seguir y mirar estas convivir. Hay un nuevo operar, hay un nuevo operar. ¿Cuál es el nuevo operar de las convivir en el centro de Medellín? Eso lo planteamos en el 2015, y ojo que anunciamos que en el 2015 anunciamos que estas convivir podrían aprestarse a una nueva confrontación, cosa que ocurrió en el 2016, que fue la llamada la nueva guerra de las convivir. Recuerden ustedes que Análisis Urbano, la agencia de prensa de Corpades, en el 2014 le anunció a la ciudad de Medellín, le anunció a Colombia, que se había presentado una guerra, que esa guerra abarcaba la Comuna 10
y que esa guerra iba a ser bastante violenta y que incluso se utilizarían granadas, cosa que realmente ocurrió. En ese 2014 dijimos cómo era el tráfico de drogas, cuál era la nueva cúpula de las Convivir. Mostramos que al parecer miembros de la institucionalidad hacían parte de la nómina de las Convivir. Incluso nos dimos a la tarea de ver cuando finalizó la guerra de las Convivir qué era lo que se venía sobre el centro, qué se planeó sobre el centro. 2015, nuevo operar de las Convivir, y anunciábamos la guerra de las Convivir. Esta guerra de las Convivir la anunciamos en el 2016, en plena época de... Pásalo, por favor. En plena época de la alcaldía de Federico Gutiérrez. Y hacíamos una pregunta que todavía hoy nos la presentamos. ¿Para qué sirven cámaras, cuadrantes y presencia institucional si el crimen cogobierna a su antojo en la Comuna 10? Y ojo que es un crimen que cogobierna no solo con las Convivir. Recuerde que está el patrón del contrabando, están los patrones del pagadiario, los patrones de las apuestas ilegales, los patrones de la vacuna, los patrones de la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y todo eso. Todo esto lo hemos mostrado durante años. Las pruebas están ahí, están en el portal de análisis urbano. Les recuerdo a ustedes que tenemos fanpage en Facebook, tenemos página web y todo está ahí. Y hay algo que debemos decir: de tantas investigaciones que sacamos diariamente, denuncias, análisis sobre los hechos que se presentan en el conflicto urbano, y todavía hoy, 2017, al igual que en la época del 2014, no entendemos por qué no se ha tenido el decoro, no se ha tenido el respeto de investigarse lo que hemos denunciado, lo que hemos mostrado, las investigaciones que se han hecho, y es algo que nos llama profundamente la atención. ¿Por qué eso no se hizo? Miren, les podría decir esto. Hemos denunciado personajes como el Diablo, pero no solo el Diablo de la policía, ojo, porque en la policía también hay un diablo. No, hemos hablado de Julián Machete, de los pesebreros, de Camilo A. el Grande, o Hilo, de Quilín, de tantos, de Sólido, de Diego Chamizo, de la oficina del 12 de octubre. Hemos hablado de Chivos, Pájaros, Pesebreros, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, hemos hablado de todos ellos. Y definitivamente no nos hemos encontrado una voz amable o alguien que decida tomar una investigación. Y hay algo que vale la pena recordar, y es que ningún medio de comunicación ni organización dedicada a la investigación o defensa de los derechos humanos está obligada a recurrir a la Fiscalía para denunciar cualquier situación irregular. Los funcionarios públicos, en este caso la Fiscalía, óigase bien, la Fiscalía debería tener como requisito leer y comprender la estructura del procedimiento penal del sistema penal acusatorio, Ley 906 de 2004, que aclara que la denuncia de conductas con características de delito emitidas por un medio de comunicación se constituye en sí como una noticia criminal y es de obligatoria indagación por parte de la Fiscalía a través de la Policía Judicial. ¿Por qué todo lo que hemos hablado de las Convivir, todo lo que hemos hablado del crimen urbano, de la oficina del Valle Aburrá, de las guerras urbanas, todo lo que hemos presentado no se ha tenido en cuenta para iniciar una investigación de fondo? Pareciera ser que no se quiere hacer. ¿Por qué la Fiscalía, por ejemplo, la Fiscalía de Medellín y la del resto del Valle Aburrá no lo ha hecho? Será entonces que nos va a tocar recoger todas las investigaciones. Solo en las Convivir son más de 15 artículos. De todas estas investigaciones periodísticas que traen la denuncia, el contenido, mandárselas, organizárselas y mandárselas en un paquete al fiscal general o a la vicefiscal, a ver si de pronto ahí sí alguien le pueda tener en cuenta esta situación. Continuemos.
Disculpen, es que a veces se nos presentan algunos detalles técnicos, pero tranquilos, seguimos. Ojo, que estábamos diciendo todo esto para poder hoy decirles a ustedes todo lo relacionado a lo que nos hemos encontrado de las Convivir. En mayo hablamos de la captura de Monopicacho o Monín de Barbosa, y quiero referirles ese artículo, la captura de Monopicacho. Y a ese Monopicacho lo habíamos denunciado desde el 2014. Habíamos dicho quién era, le mostramos su papel en las Convivir, el manejo de las Convivir de Barbosa, cómo se alió con las autodefensas gaitanistas de Colombia para hacer la guerra de las Convivir. Lo capturan en el 2017 y ya este Monopicacho no es un hombre poderoso de las Convivir. Recuerden que él se enfrentó a Julián Andrés Agudelo Ramos, alias Diadema. Recuerden que pelearon todo el tema de la guerra de las Convivir. ¿Sí? Recuerden que también hablamos de esta caída del verdadero Carnero, todo lo que pasó con eso, quién reemplazó a Carnero, y hablábamos de Martín Calvo o Martín el Calvo y alias Rosario. Gente que le hemos dicho públicamente que tienen su oficina de trabajo en el Centro Comercial Veracruz, al parecer con una fachada. Y aquí hay algo que queremos recordarles a ustedes, y es que un hombre muy poderoso, alguna gente trató de dejar que le pasara, o no se hablara de su caso, la muerte de alias Cejas. Por respeto a la familia no vamos a hablar de su nombre, pero fue esta persona que al parecer fue asesinada en Rodeo Alto. Se habla que ese asesinato se dio por una reestructuración adentro de la llamada línea de los hijos de la oficina. Se habla de que este sujeto pudo haberse robado un dinero con un hombre conocido como alias Sebas, que en el bajo mundo lo dicen que era el hijo de alias Chicho. Hijo no es de sangre, sino un hijo criminal, y que la muerte fue organizada por alias Rolo y ejecutada por sicarios bajo su mando. Ojo que de este Rolo vamos a hablar enseguida y vamos a ver con qué poder queda después de la muerte de alias Cejas. Ojo que hay muchas cosas que se siguen tejiendo sobre el centro, y es cosas como estas. Se habla que podría estar presentándose incluso una guerra interna, o se presentó adentro de algunos grupos de la gente de los llamados hijos de la oficina, y que desde la cárcel vendrían reacomodando a toda su gente. Aquí se nombran gente como Pelusa o el Viejo, que es una persona que dicen que es la encargada de los cobros. Estamos hablando de alias el Costeño, que se encuentra en la zona centro, y alias Richard o el Sobri, que se quedó manejando todo desde Manrique la 44. Es lo que hemos encontrado, mucho más vamos a presentarles a continuación, y hoy les podemos decir que la cúpula de las Convivir en 2017, hasta el momento, porque hemos recibido nuevos datos, después de lo que ocurrió con Diadema, con lo que ocurrió con Monopicacho, con lo que pasó con el Carnero, con lo que pasó con Cejas, con todos los movimientos, con esa división de las Convivir, que se dice, por un lado, una parte de ella las maneja Diego Chamizo, capturado, el famoso patrón de la comuna, parte de la comuna 8 y de la 9, una parte de la 9 porque la otra parte de la 9 la maneja el corredor, y de la 8 porque la parte alta la tiene el bloque de las autodefensas gaitanistas de Colombia, conocido como el bloque Sierra. Pero dicen que después de eso, en la actualidad, quienes tienen son las cabezas visibles de las Convivir del centro, señor alcalde de la ciudad de Medellín, señor general comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, serían el Mocho Vives,
quien dicen que es el reemplazo de alias Cejas. Estaría Rodolfo, un hombre poderoso adentro de las Convivir. Estaría jugando como el segundo al mando del Mocho Vives, alias el Rolo, al parecer el mismo Rolo que organizó el asesinato de Cejas, un hombre importante a nivel de las finanzas y el llamado jefe de las Convivir, después de la captura de Diadema, después de todo lo que ocurrió desde las guerras de la Convivir. Y al tercero, ese ya lo habíamos hablado, pero le vamos a dar hoy su rol, sería Rodolfo, que estaría de tercero al mando. Entonces, vuelvo y repito, el Mocho Vives, que reemplaza a Cejas, estamos hablando de las cabezas visibles de la Convivir. El Rolo, que es el segundo al mando, y Rodolfo sería el tercero al mando. Vamos a hablar ya de sus coordinadores y los coordinadores de las Convivir que hemos encontrado hasta el momento, no de todas, algunas Convivir. Alias Guineo el Enano, quien coordina Cundinamarca entre las calles Caracas y de Grey. Alias el Sobrino, que coordina debajo del viaducto del metro por Bolívar, y lo acompaña su hermano Richard, alias Higuita. Este Higuita lo hemos reseñado desde el 2014, nunca le ha buscado y menos se le ha capturado. Este coordina toda la parte de Bolívar, alias el Negro Ángel, quien coordina Parque Berrío con sus secuaces que son el Coste y el Calidoso. Ojo que ahí por Bolívar, por el Parque de Bolívar, por el Parque Berrío, fue donde cogieron los... ¿Cómo lo...? Cocuelos. Cogieron este grupo de criminales esta semana que estaban encargados de robarse 25 celulares diarios de alta gama. Ojo que nos encontramos con alias el Loco, que coordina los bares del Raudal. Continuemos, por favor. Alias Gomelo, encargado de las plazas de vicio de toda esta zona de las que hemos hablado, y se da el lujo de andar en un Twingo plateado, gordo y bajito. Alias Rodrigo, coordina toda la zona del cementerio San Pedro y talleres cerca de los moteles de los Colores. Alias Gringo, se mueve por el lado de las tapicerías, por la 74 con la 51, coordina todo el tema de mercancía y droga. Alias Alejo el Político, el encargado de coordinar barrio Tejelo, barrio Belalcázar. Continúa, por favor. Alias el Primo, coordina, dicen que este es el jefe de los gatilleros, el encargado de coordinar todo el sicariato en esa zona. Esperemos que la inteligencia pueda encontrarlo. Alias Metra, coordinador de la zona hospital y del infantil de Campo Valdés. Queríamos comentarles esto, y es que esta es una introducción a continuar con el tema de las Convivir. Obviamente, para comentarles a ustedes, para presentarles todo este tema, toca a veces recurrir un poco a recordar la historia para poder entender lo que actualmente está pasando. Esto es lo que hemos encontrado hasta el momento, pero ojo, hay mucho más. Tenemos mucho más nombres, tenemos mucho más sectores, tenemos mucha más gente involucrada. No se les olvide, las Convivir es un aparato militar y de control. Las Convivir hacen el papel de controlar, de asumir la supuesta seguridad entre comillas, son los encargados de hacerle positivos a ciertos miembros de la institucionalidad, no a todos afortunadamente, y son los encargados de la vacuna que el año pasado la teníamos ubicada aproximadamente en 8.900 millones de pesos mensuales, que daría más de 110.000 millones de pesos anuales. Fenalco Antioquia reconoció en ese momento que eran unos 50-60.000 millones que ellos, los comerciantes asociados a Fenalco en el centro, unos 20.000, tenían que pagar. Eso les puede mostrar el poder. Pero ojo, que también nos hemos encontrado que ya no se habla del famoso y el verdadero Don Pedro, o el famoso real Pedro Pistola, de Don Omar, ese ex sargento de la policía que mueve el 30% del tráfico de drogas,
de Don Hernán, de los dueños de las plazas del etanol, de los dueños de las plazas de la droga, de del famoso señor que controla el pagadiario en Comuna 10, el famoso Toño. Pero tampoco se habla de los duros del contrabando, aquellos que están al frente del contrabando. Y no se habla de quienes están metidos en el tema de turismo duro, turismo sexual y rumba dura. O sea, no se habla de muchos. En conclusión, las Convivir, 35 grupos, dependen en una parte de alias Diego Chamizo, la otra parte de los llamados hijos de la oficina. Segundo, siguen teniendo vínculos con un sector de la institucionalidad, pagan nómina paralela, reciben protección oficial, siguen apareciendo en el centro, siguen vacunando el comercio formal, el comercio informal. Desde la chaza paga 4.000 diarios o 5.000 hasta quienes pagan 1, 2, 3 millones de pesos mensuales. Esta es una historia que sigue viviendo la Comuna 10, a pesar de todas las cámaras de seguridad, a pesar de toda la presencia policial, a pesar de existir un órgano de investigación como la Fiscalía, ellos siguen existiendo. En la próxima hablaremos de muchas más cosas. Cómo está la modalidad de cobro en la actualidad, cómo tienen que pagar los comerciantes los cobros, cómo se mueven las Convivir, quiénes más hay. Y permítame decirlo, nos damos el lujo de decir, tenemos bastante material, bastantes fotos, bastantes pruebas de qué son las Convivir, quiénes son sus primeros, quiénes son sus segundos, quiénes son sus terceros y cuántos hombres o cuántos miembros, se mueven a lo largo y ancho de la Comuna 10. Habrá una segunda oportunidad de hablar esto. Esta primera parte la podemos llamar de introducción y tratar de recordar que hubo una guerra de Convivir en el 2014, que hubo una guerra de Convivir en la 2015, que hubo una guerra en las Convivir 2016, que hay una reestructuración permanente de las Convivir y que esto que estamos mostrando hoy son algunas de los personajes que hacen parte de las Convivir. Muchas gracias por acompañarnos y habrá una próxima oportunidad para hablar más a fondo de las Convivir de la Comuna 10 en Medellín.